Buenos días. Vamos a continuar, estamos viendo el fundamento del bautismo en agua y nos encontrábamos viendo algunos puntos en el capítulo 6 de Romanos. Y fíjense bien, es importante, muy importante que entendamos, más que habernos bautizado, entendamos el significado del bautismo, de que a través de él, su simbolismo es que hemos muerto a nuestra vida pasada, a la raíz de pecado que había en nosotros. Pablo precisamente en la carta a los romanos se da la tarea de instruir al cristiano de que el cristiano es libre de pecado. ¿Cuántos son libres de pecado? Somos libres de pecado. Esto significa que ya no vamos a pecar, no, significa que ya no practicamos el pecado. O sea, sí vamos a fallar porque de alguna manera, si alguien dice que no peca, pues se engaña a sí mismo, ¿no? Y la verdad no está en él. Tenemos que ser honestos. Usted y yo todavía hay algo ahí en nosotros que está guardadito, ¿verdad? Tenemos este cuerpo, su cuerpo es un cuerpo de pecado corrupto que ya no es la raíz del pecado, pero sin embargo este cuerpo estaba acostumbrado por años a gobernar el alma, ¿se acuerdan? Y ahora nosotros vamos a aprender a gobernar el alma y a someter el cuerpo a través de la vida nueva que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Así que somos libres del pecado. Y por lo tanto, entonces, nuestra posición en Cristo debe de cambiar. Nuestra posición en Cristo ahora es de victoria sobre el pecado y no de derrota. Hoy en día, mis hermanos, tú y yo nos tenemos que enfocar en algo. Al ser libres de pecado, nuestro enfoque tiene que estar centrado en la santificación de nuestra vida. La santificación. Nosotros desde que conocimos al Señor Jesús, hay un proceso en el que entramos, somos libres de pecado, la raíz del pecado que había en nosotros es vencido por Jesús y Jesús es la puerta, aquí vamos a poner, Jesús es la puerta de ingreso a la santificación. Es decir, una vez que tú has entregado tu vida al Señor Jesús, se supone que tú ya no vas a vivir en esa vida de pecado. Entonces tú entras a una puerta que es esta puerta, inicias tu santificación. Pero esta tiene un proceso, ¿no? El Espíritu Santo es el que nos santifica durante todo este tiempo, desde que conocemos a Cristo hasta nuestra muerte o nuestra partida con el Señor. Por eso el cristiano tiene que enfocarse en eso, en la santificación. Todos los días. ¿Cuánto? Todos los días, porque todos los días vas a tener una lucha con tu carne. Tu principal enemigo no es el diablo, tu principal enemigo es tu carne. Porque tu carne te va a decir, hoy no quiero estudiar la Biblia. Tu carne te va a decir, hoy no quiero obedecer a Dios, hoy quiero hacer esto, se me antoja hacer esto. Eso te va a decir tu carne. Pero tú estás en un proceso de santificación. Entonces Jesús es la puerta de la santificación. El Espíritu Santo es el que realiza la santificación en nosotros durante el proceso. Y el instrumento que usa el Espíritu Santo es la palabra de Dios. Entonces es verdad. Yo a través del bautismo digo, muero a mi viejo hombre, muero a la vida de pecado, pero resucito a una nueva vida. Esa nueva vida, mis hermanos, tiene un proceso que se le conoce como santificación. Esta es una doctrina de la salvación. Si ustedes estudian sobre las doctrinas de salvación, es una de las tantas doctrinas de nuestra salvación que se le conoce como la santificación. Pero la santificación es un proceso que se realiza en nosotros durante nuestra estancia en la tierra. Es decir, si tú llegas a morir, ya no más santificación, tú ya vas a ser glorificado en Cristo. Pero mientras tú estás en la tierra, tú estás siendo santificado. Es decir, tu espíritu estaba muerto, ya tiene vida, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se está santificando cuando hablamos de santificación? ¿Qué es ese proceso? Nuestra alma, nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. El proceso de santificación está centrado en estas tres áreas: mente, emociones y voluntad.
Entonces el Espíritu Santo es el que realiza el proceso y el instrumento que usa es la palabra de Dios. Cada vez que tú oyes la palabra de Dios, ¿a dónde llega la palabra de Dios? ¿A dónde llega? A tu mente. ¿O no? Tú la recibes en tu mente. Y cuando estás escuchando algo y a lo mejor Dios está hablando a través de alguien, en alguna área de tu vida llega la palabra a tu mente y te está diciendo, hey, tú en esto estás mal. Tú necesitas cambiar esta forma de pensar, porque tú pensabas que estabas bien, pero estás mal. Y entonces la palabra de Dios al llegar a tu mente, y si tú la obedeces, entonces este proceso de santificación se está realizando en ti. ¿Me explico? Y tu mente comienza a ser renovada, transformada, cambiada, tus emociones, tu voluntad. Y si esto cambia, tú vas a someter este cuerpo corrupto, lo vas a someter y no le vas a permitir en sus antojos, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios en Gálatas, capítulo 5, si vas conmigo ahí. Todo esto que te estoy hablando son cosas que tenemos que identificar en nuestra vida, ¿no? Gálatas 5, verso 16 y 17. ¿Lo tienen? Digo pues, dice aquí la escritura, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos ¿de qué? De la carne. Aquí nos está diciendo ya la escritura, cuando dice andar es una palabra simbólica, andar simboliza conducirte y comportarte. Es decir, en lugar de decir andad en el espíritu, nosotros diríamos, digo pues, compórtense, condúzcanse, vivan, actúen conforme a la vida espiritual que han recibido en Cristo. Es como diría esto, ¿sí? Porque ese andar, ¿qué quiere decir? Bueno, pues hay que traducirlo. Andar es comportarme. ¿Cómo te estás comportando? ¿Cómo te estás conduciendo? ¿Cómo estás actuando? Estás actuando en la vida espiritual que te dio Cristo, que acuérdate, he muerto, pero he resucitado una nueva vida. Esa nueva vida es la vida espiritual que recibiste en Cristo. Entonces te debes de comportar y te debes de conducir de acuerdo a esa vida espiritual. Y no satisfacer los deseos ¿de qué? De la carne. La forma en que vamos a someter los deseos de la carne es comportándonos y viviendo de acuerdo a la vida espiritual. Entre más me comporte y viva de acuerdo a la vida espiritual, mis deseos carnales van a estar sometidos. Pero entre menos vida espiritual yo me conduzca o viva o me comporte, los deseos de la carne me van a seguir ganando. Por eso mucha gente dice, ¿y por qué todavía hago esto? Porque te siguen ganando esos deseos de la carne. Necesitas aprender a vivir más tu vida espiritual, a conducirte, a comportarte más de acuerdo a ella. Ahora fíjate lo que dice el verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el deseo de ¿quién? Y el del espíritu es contra el de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Es decir, aquí me está diciendo ya en este texto que hay una lucha. En mi vida ya hay una lucha. Si tú eres un verdadero cristiano, tú tienes una lucha en tu vida. Si no existe esta lucha, entonces preocúpate porque algo no está funcionando. Pero si hay una lucha en tu interior entre la carne y la vida espiritual, eso te está mostrando que tú ya tienes una nueva vida. Y tienes que aprender a ganar a los deseos de tu carne a través de esa nueva vida. La nueva vida no va a ganar porque pongan las manos sobre ti y oren por ti. Eso es algo que tú y yo tenemos que entender. Hay gente que piensa y dice, pastor, ore por mí, es que le fui infiel a mi esposa y adulteré. Y yo siempre que viene alguien así le digo, yo no voy a orar por ti. Porque lo que tú ocupas no es oración. Lo que tú ocupas es obedecer a Dios y entender que eso se llama pecado. Y necesitas aplicar la vida espiritual que Él te ha dado. Ahora, yo tengo que indagar si esa persona ha recibido a Cristo y ha nacido de nuevo. Porque así es, mis hermanos, si no nos engañamos. Si hacemos cosas que no son bíblicas, nos vamos a estar engañando y toda la vida va a ser lo mismo. Va a volver a hacer lo mismo, va a volver a hacer lo mismo y no va a vencer.
La única manera en que tú y yo vamos a vencer los deseos de la carne es andar en el Espíritu. Y andar en el Espíritu, ya lo dijimos, significa comportarme, conducirme, vivir de acuerdo a la vida espiritual que Cristo me ha dado. Amén. ¿Lo entendemos? Ok, tenemos que tener cuidado, mis hermanos, fíjense bien. Cuidado, porque hablamos de la santificación. Hay una doctrina que está muy fuerte hoy en día. Una doctrina que se le conoce y que es un error, que se le conoce como la supergracia. ¿Qué quiere decir esta doctrina de la supergracia? Esta doctrina de la supergracia es un error que lleva a muchos a libertinaje en el cristianismo. Por ejemplo, algunas iglesias enseñan, algunas iglesias, inclusive hay iglesias donde tienen una sala para fumadores. ¿Sabían? De verdad, en serio, no es broma, es en serio. ¿Por qué hacen esto? Porque ellos dicen que como ya recibieron a Cristo, por la gracia son salvos, entonces ellos pueden hacer cosas porque en la gracia ellos ya son salvos. Entonces hacen a un lado, ¿qué hacen a un lado? Ellos dicen, no, es que esas son obras. No, esta es la obra de Dios, sigue siendo la obra de Dios en nosotros. Pero nosotros participamos en esta obra de santificación. Dios nunca va a forzar a alguien y nunca va a santificar a alguien que por su propia voluntad no permita a Dios hacerlo o no lo desee en su vida. O sea, Dios no lo va a hacer. A ver, todos los que están casados, ¿a usted le obligaron a casarse con la persona con la que vive? Tú lo deseaste o tú la deseaste, ¿sí o no? Así es. Dios espera voluntariamente que nosotros permitamos la santificación, pero hay que tener cuidado con la supergracia. Para los que no quieren dejar sepultado su viejo hombre, pues esta doctrina les cae fabulosa, ¿no? Porque van a seguir viviendo. Y te estoy hablando de una sola área, el fumar. Pero hay tantas cosas que se pueden permitir en la supergracia. Esta supergracia enseña que si tú eres salvo por la gracia, entonces no importa qué cosas tú sigas haciendo. Les voy a poner un ejemplo. Cuando estaba pastoreando en Las Águilas, había una pareja de matrimonio que se congregaban con nosotros. Entonces un día, era cumpleaños del papá de esta pareja, y le hicieron una comida, pero el papá se congregaba en otra iglesia que yo conozco esa iglesia y conozco al pastor. O sea, es buena onda el pastor. Inclusive yo les puedo decir, en cierta manera, como nos conocemos desde solteros, estudiamos la Biblia desde solteros, somos amigos. Pero sin embargo, en las cosas de Dios, la doctrina nos divide, nos separa. Yo no puedo estar de acuerdo con lo que él enseña, porque no tiene un sustento en la Biblia. Y se los voy a explicar por qué. Entonces, hubo esta comida y esta pareja que se congregaba con nosotros nos dijeron, pastor, dice mi papá que los quiere invitar, y nos invitaron y fuimos a la comida. Entonces, después de la iglesia, de un servicio el domingo, fuimos a la comida mi esposa y yo. Y ya cuando llegamos a la casa, ya en el jardín de la casa, había mesas. ¿Y qué creen que había arriba de las mesas? Botellas de vino. Yo me sorprendí. Digo, no me escandalicé, pero sí me sorprendí. Dije, qué raro, ¿no? Bueno, ya nos sentamos en una mesa mi esposa y yo, y luego de repente ponen música pura de Chente Fernández. ¿Cuántos de ustedes estarían felices? La verdad, no, sea honesto, no. Ahorita ya no, y bien que en su casa la pone. Y ajúa, ¿verdad? Ahí está, echándole gritito como él. Pero esto no fue lo tremendo. Lo tremendo, mis hermanos, es que vino la comida, comimos, y en eso, cuando iba a hacer la comida, llegó el pastor con algunas otras ovejas. Y ya nos saludó y todo, pero por allá les dijo, bajen las botellas por los débiles. Es decir, no me vayan a mí a tropezar y yo al rato agarre una botella y me ponga hasta atrás, ¿verdad? Por los débiles.
Bajaron sus botellas, se acabó la comida y llegó un trío y a bailar. Híjole, eso no es cristianismo, mis hermanos. No hay diferencia. ¿Qué diferencia hay entre un verdadero cristiano, entre alguien que hace lo mismo que hacen todos? Imagínese usted, le voy a hablar de Cristo a alguien con mi botella en mi mano o mi cerveza en mi mano. Si se trata de tomar, olvídese, pues yo tomé hasta que me hartaba. Si se trata de bailar, me gané concursos de baile. Si se trata de llevar una vida como el mundo, pero no es, ¿dónde está la diferencia? Imagínense, cuando yo me convertí en mi casa, la mayoría de mi familia pues es de Sinaloa y la mayoría teníamos, cada fin de semana era una tina llena de cerveza y cerveza Pacífico bien helada, con su ceviche, con su consomé bien, cada semana. Y cuando me convertí a Cristo, yo todavía algunas veces agarraba una y me tomaba una hasta que el Señor me dijo, ¿y dónde está la diferencia que le vas a marcar a tu familia? Y aprendí que así no era. Lo aprendí, que tenía que haber una diferencia y no dejarme otra vez, no satisfagáis los deseos de qué. Si usted me pregunta, pastor, ¿a poco a usted no se le antoja? Pues cómo no, y más si voy a Mazatlán, de donde yo toda mi vida ahí me crié, y cerca de la playa y con un ceviche en la playa, pues claro que se me va a antojar una bien helada. Pero como dijo Pablo, ahora sé lo que me conviene y lo que no me conviene. Ahora sé tomar una diferencia entre lo que voy a marcar en Cristo y lo que no debo de hacer en Cristo. Ahora lo sé, mis hermanos. No es que la gente venga y me diga, ahí te prohíben, ¿verdad? Porque eso es lo primero que le dicen, no me diga que no. Ahí a donde vas te prohíben hacer esto. No, aquí nunca prohíbo. ¿O alguna vez le hemos puesto una pistola en la cabeza? No, aprendemos la palabra de Dios, pero es la palabra de Dios la que nos habla, la que nos lleva a vivir vidas en... Y hasta te dicen, ay, sí, muy santo. Pero no es tanto que seamos santos, hermanos. Bueno, sí somos santos en Cristo, porque ya les dije yo que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales y Dios nos ve por medio de Cristo. Dios ya nos ve a nosotros como unos santos. Aunque en la tierra nosotros estamos batallándole con estos deseos de la carne, luchando duro o no. Digo, si estamos en Cristo, si tú no estás en Cristo, pues tú le das rienda todavía a tu carne. Y entonces puedes decir que estás en Cristo, pero no estás en Cristo. Esa es la verdad. Estar en Cristo, mis hermanos, es eso. Has muerto a tu viejo hombre, el pecado ya no tiene poder sobre ti, tú eres libre del pecado, sí tienes luchas, sí hay antojos, pero tú sabes que la vida espiritual, ¿cuál es? Y cómo a través de ella vas a vencer esos deseos de la carne. Hay muchas cosas. ¿Usted cree que a veces no se me antoja? Imagínese, un día venía en el tren ligero, un día venía y en una estación, creo que es acá en la del Cerro del Tesoro, me bajé ahí. Cuando me bajo enfrente, yo veo un señor a su hijo, un niño de 9 años, golpeándolo como si fuera, no sé, a mí me daban ganas de cruzarme y ponerle una recia al papá. Discúlpeme, pero es la verdad, en mis deseos de la carne, de como yo era antes, yo eso no lo, a mí la injusticia, ¿cómo un señor, póngase con uno de su tamaño? ¿O no? Bueno, a mí sí me molesta, pero sin embargo, mis hermanos, yo estoy en un proceso y yo ya no puedo hacer lo que antes hacía. Yo antes me bajaba del carro y bajaba otro del carro. Yo eso hacía. Pero ahora ya no estoy como antes. He muerto a mi viejo hombre y soy una nueva criatura en Cristo. Y ahora no puedo obrar de la misma manera. Este es el punto que tenemos que entender. No podemos seguir iguales. Tiene que haber una diferencia. O somos del mundo. Cristo dijo que no somos del mundo, ¿verdad? ¿O no? Así es, entonces ya no pertenecemos a este mundo. Por eso Pablo, mis hermanos, cuando les dice en Romanos 6:3, si van conmigo ahí por favor, les pongo estos ejemplos porque quiero que quede muy claro y no piense que nada más hablamos de usted, ¿verdad? A veces la gente dice, ay sí, pues nomás le tiran a uno y ellos no hablan. No, pues también nosotros somos igual que usted, ¿sabían? ¿Sí sabían o no? Sí, somos carne y hueso. Y enfrentamos cosas como tú las enfrentas. La única diferencia es que estamos en una responsabilidad diferente. Y como tal, tenemos la responsabilidad de ser un ejemplo para usted en cuanto a las cosas que le
perdón, le enseñamos. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. ¿Para qué? Para que ustedes también aprendan a seguir eso mismo, ¿no? Romanos 6:3. Dice ahí, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en qué? Muerte. Vamos a empezar por la palabra bautizar. Bautizar viene de una palabra griega, voy a borrar aquí, Bautizar viene de una palabra griega que es baptizo, tizo en griego. Y esta palabra significa cubrir completamente algo. Cubrir completamente algo. Con agua. También significa sumergidos totalmente en Cristo. Entonces, cuando una persona ha sido bautizada, cuando una persona ha ido a las aguas, que es una señal, ya dijimos, de su arrepentimiento y su fe en Jesús, esta persona está siendo cubierta totalmente en agua, que está simbolizando su unión con Cristo en su muerte. Es como tú aceptar y decir, sí, yo acepto mi muerte juntamente con Cristo. Hemos oído mucho que decimos, Cristo en la cruz llevó todos nuestros pecados, ¿sí o no? ¿De cuántos de ustedes Cristo llevó todos sus pecados en la cruz? Ok, fíjate, si yo estoy diciendo que Cristo llevó en la cruz todos mis pecados, cuando yo voy al bautismo, yo en ese momento por la fe me estoy uniendo precisamente a eso. Estoy muriendo en mi vida de pecado, a mi viejo hombre, estoy muriendo en la cruz. Muerto, ya no más debo de vivir. Esto quiere decir entonces, que si yo lo estoy haciendo, y por ejemplo el pastor que me bautizó, yo vengo a la iglesia, me congrego en la iglesia, y el pastor que me bautizó, él va a ver mi vida, y si en un momento de mi vida él me ve que mi conducta y mi comportamiento no está mostrando mi muerte del viejo hombre, seguro me va a hablar y me va a exhortar y me va a decir, oye, pues tú hiciste un compromiso en el agua. Déjeme explicarle lo que representa el bautismo en simbolismo. Nosotros hablamos de esta palabra, lo que significa en el texto griego. Dijimos que es cubrir completamente algo, dijimos que es sumergirse totalmente con Cristo. Cuando nosotros estudiamos esta palabra en una materia que le llamamos hermenéutica, y hay una regla en hermenéutica que se llama la simbología. En la simbología nosotros aprendemos que bautismo simboliza compromiso, obediencia y sujeción. Fíjense, es decir, no solamente me bautizo y muero a mi viejo hombre, yo resucito una nueva vida. Esto quiere decir que yo ya adquirí ahí, ¿qué adquirí? ¿Qué adquirí? Un compromiso. ¿Con quién? Con Cristo, con Dios. Yo ya adquirí un compromiso, por eso hice ese acto. Yo estoy comprometido con Dios. Tú estás comprometida, comprometido con Dios. ¿A qué te comprometes? Y luego viene otra palabra, aparte, ¿qué simboliza? Obediencia. Mi compromiso con Dios es que yo voy a ser obediente a Él en todos sus mandamientos. ¿En cuántos? Todos. Es ahí donde empieza mi nueva vida, es ahí donde yo ya no puedo vivir. Por eso es el andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos ¿de qué? De la carne. Vas a tener una lucha. Es decir, tus deseos de la carne se van a oponer a los deseos de tu vida espiritual. En la vida espiritual tú comienzas a aprender en Cristo y comienzas a decir, híjole, yo trataba a mi esposa así, de esta manera, le ofendía, le gritaba, pero ya estás en Cristo y ahora en Cristo tú dices, no, yo ya no puedo seguir haciendo eso.
Y van a venir momentos en que el deseo de la carne va a tratar que lo vuelvas a hacer, pero ahí tú, en tu nueva vida en Cristo, con tu compromiso, con tu obediencia y tu sujeción a Cristo, vas a evitar que eso suceda. Ya no vas a dejar que el deseo de la carne salga y sigas haciendo lo mismo. Y si tú empiezas a hacer eso, entonces esto se llama un proceso de santificación. ¿Se fijan? Somos santificados. Por eso Pablo, fíjense bien, cuando Pablo habló, porque Pablo fue el que escribió esta carta a los romanos, por eso cuando Pablo habló de ser sumergidos, de saber que hemos muerto con Cristo, por eso en Primera de Corintios, vaya conmigo, Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1, y vea cómo Pablo reprobó este tipo de acciones dentro de la iglesia. Primera de Corintios 5, 1. ¿Lo tienen? De cierto se oye que hay entre vosotros. ¿Qué dice que había ahí en la iglesia de Corintios? ¿Qué había? Dice, dentro de la iglesia. Eso es lo que Pablo está diciendo. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Es decir, ni siquiera ahorita entre los gentiles he oído ese tipo de acciones, y ahí en la iglesia la hay y ustedes lo están permitiendo. Y sigue diciendo, tanto que alguno, dice, ¿cuál es la fornicación? Tiene la mujer de su padre, es decir, había incesto. Un hijo, quizás con su madrastra, no su madre directa, pero su madrastra, esposa de su papá, que quizás murió su mamá, se volvió a casar, pero este joven estaba con la mujer de su padre. Fornicación. Dice, y vosotros estáis envanecidos, les dice, es decir, ustedes no hacen nada. Ese no es el cristianismo. El cristianismo es muerte en Cristo al pecado y es resucitar a una nueva vida. Por eso, mis hermanos, en las iglesias no es tan fácil. A veces, digo, estar acá de este lado como pastores y estar al frente, no es fácil. Y no es fácil porque tenemos que tratar cada asunto con la gente. Y muchas veces llega gente que ni te enteras hasta que pasa el tiempo. Por allá dices, híjole. Hubo un tiempo, yo recuerdo, yo todavía no estaba aquí, yo en una ocasión oí al pastor que predicó y enseñó de un hombre que venía a la iglesia y por un lado estaba su esposa y por otro lado estaba su amante. Yo no entiendo cómo ese tipo de personas soportan estar en la iglesia, escuchar los mensajes, porque usted sabe que la realidad nunca estamos hablando sino como debe de ser la palabra de Dios, la verdad tal cual como debe de ser expuesta, y alguien soporte estar ahí escuchando y sigue igual. Es algo que tú dices, híjole, qué naturaleza tan tremenda de esa persona, ¿no? Pero aquí está Pablo está reprendiendo esto. ¿Por qué lo está reprendiendo? Porque él está enseñando claramente que bautizarse es morir a tu viejo hombre y resucitar a un nuevo hombre para vivir una vida distinta a la que estabas acostumbrado, en la que vivías en el pasado, pero ya no podemos seguir viviendo así. Somos nuevas criaturas en Cristo, ¿verdad que sí, hermanos? Entonces, cuando una persona cree en Jesús, toma su fe y se le cuenta como muerte con Cristo en el bautismo, esta persona realmente se le está considerando delante de Dios como muerta a su pecado, pero viva en Cristo. Dice la Escritura, vamos a ver esta unión, cómo se da esta unión en 1 Corintios 6:17. Para que vean cómo esta unión por la fe se da con Jesús. 1 Corintios 6:17. ¿Lo tienen? Dice ahí bien claro. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Cuántos están unidos a Cristo? Se supone que si tú estás unido a Cristo, un espíritu eres con Él. Y esta unidad que está hablando aquí, hagan de cuenta que se está refiriendo como a la unidad de un matrimonio. Cuando tú te casas y te unes a tu esposo o a tu esposa,
Los dos, dice la Escritura, son una sola carne. Y yo ya no, por ejemplo, yo como esposo, yo ya no tengo ni ojos, ni oídos, ni nada para otra persona. Yo soy exclusivo para mi esposa, como ella para mí. Pero si yo ando por allá coqueteando, entonces, ¿qué estoy haciendo? Yo estoy quebrantando esa unidad. Y esto es lo que pasa con muchos cristianos con Cristo. Muchos cristianos se unen a Cristo, son uno con Cristo en el Espíritu, tienen una nueva vida con Cristo, pero luego en los deseos de su carne comienzan a coquetear con el mundo. Comienzan a querer participar de cosas del mundo. ¿Qué tiene? No pasa nada. No, sí pasa. Lo que va a pasar es que tu vida cristiana nunca la vas a desarrollar como debe de ser. Y vas a seguir en lo mismo. Por eso es importante, mis hermanos, entender la única manera en que usted y yo vamos a disfrutar de la santificación es por medio de desarrollar la nueva vida en Cristo en nosotros. Déjenme ponerle otro ejemplo, a ver si trato de ser lo más explícito que pueda, ¿no? Porque el bautismo no solamente es muerte, el bautismo es nueva vida, ¿no? Y lo voy a poner de esta manera. Regeneración, desarrollo de la vida espiritual. ¿Quién es el que realiza la regeneración en nosotros? Regeneración es nueva vida. Ok, ¿quién es el que realiza la regeneración en nosotros? ¿Quién? Dios. Dios por medio del Espíritu Santo. Dios por medio del Espíritu Santo nos hace nacer a una nueva vida. ¿Estamos de acuerdo? Pero fíjense bien. La nueva vida, es decir, yo ya he muerto a mi viejo hombre y luego tengo una nueva vida en Cristo. Pero ¿qué significa cuando decimos que tenemos una nueva vida en Cristo? Porque hay quienes se atoran ahí. ¿Qué significa? Si yo ya tengo una nueva vida en Cristo, significa que automáticamente por esa nueva vida yo ya soy un adulto espiritual, un maduro espiritual y por lo tanto ya el pecado no hace nada conmigo. No. Es decir, Dios nos hace nacer de nuevo, pero el desarrollo de la vida espiritual depende de nosotros, es responsabilidad de nosotros, suya y mía. ¿El desarrollo de qué? De la vida espiritual. Dios sigue obrando, pero nosotros tenemos responsabilidad en el desarrollo de esta vida espiritual. Vuelvo otra vez a lo mismo, esto que te estoy diciendo también significa santificación. Ahora, ¿en qué está la responsabilidad de nosotros en esta nueva vida espiritual? Vamos a leer un texto para comprender en qué está la responsabilidad suya y mía. Vaya conmigo a Efesios. Para mí no hay mejor ejemplo que este. Efesios capítulo 4, versículo 17 hasta el 24. Vamos, hay dos textos que son un ejemplo claro de esto que estoy hablándote. ¿Lo tienen? Dice ahí, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, otra vez ahí está la palabra andéis, ya sabe que andar simbólicamente significa conducirte, comportarte, vivir, no se le olvide. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no te comportes, ya no te conduzcas, ya no vivas como los otros gentiles, que se comportan, se conducen, viven en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Bueno, hasta ahí hagan de cuenta que nos está hablando de la vida pasada, del viejo hombre, aquel hombre de pecado. Y por eso nos está diciendo, ustedes ya no deben de vivir así, ya no deben de comportarse así. Sigue diciendo, verso 20, mas vosotros, es decir, nosotros los creyentes, no hemos aprendido así de Cristo, ¿verdad? Que no nos enseña así Cristo, que sigamos viviendo de esa manera. No. Dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús,
En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice que debemos hacer? Ahora, note este verbo, despojaos. Note este verbo, despojaos. ¿Qué significa este verbo? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién se va a despojar? Cada uno de nosotros. Tú tienes que hacerlo a un lado. Tienes que alejarlo, tienes que retirarlo para que ya no siga gobernándote a ti. Eso es lo que está diciendo. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y luego viene otro verbo, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Quién tiene que renovarse? Cada uno de nosotros. Yo tengo que renovar el espíritu de mi mente. Si se fija, mucho habla sobre la mente, porque la Biblia es muy clara. La Biblia dice que nosotros somos un resultado de lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón. Porque del corazón mana, ¿qué mana? La vida. Entonces, lo que haya en su mente, eso es lo que tú y yo vamos a hacer. Si en mi mente hay pensamientos malos y de celos y de X, yo me voy a comportar de esa manera. Pero si en mi mente hay pensamientos espirituales de perdón, de paciencia, de amabilidad, pues así me voy a comportar, porque por eso dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Para dejar ese viejo hombre, yo necesito renovar mi mente. ¿Con qué la voy a renovar? Con la palabra. Con la palabra de Dios. La palabra de Dios es el pensamiento de Dios, que lo pongo en mi mente y entonces adquiero el pensamiento de Dios y de esa manera renuevo mi mente. Y actúo por lo que hay en mi mente. Sigue diciendo. Verso 21. ¿Dónde están? 22. En cuanto a la pasada, no, 23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. 24. Vestíos del nuevo hombre. Aquí también el verbo vestir, si se fija, está hablando de un tiempo en el que nosotros tenemos, es activo, pues, no es pasivo. Vestíos. ¿Quién se va a vestir? ¿Quién se debe de vestir? Como tú cada día te vistes, ¿no? Así nosotros nos tenemos que vestir. Todos los días nos tenemos que poner esa vestidura. Todos los días nos tenemos que... ¿Cuál vestidura? Vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Ahí está. Ahora, si tú sigues leyendo, luego ya te habla en una manera específica. El que antes mentía, ya no mienta, hable verdad. Ahí está ya un vestuario diario. Ya no puedo mentir, tengo que hablar la verdad. Y luego dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro... ahí está otro vestuario. Es decir, a lo mejor me molesto, me enojo, pero ya no voy a dejar que el enojo me gobierne. Voy a someter el enojo, voy a tener dominio propio sobre él. Ahí está ese vestuario nuevo de ese hombre de justicia y de ¿qué? Santidad en la verdad. Ahí está, y vas leyendo y ese es el vestuario, ¿verdad? Ahí te sigue hablando, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ahí está ese vestuario otra vez. Ya no voy a hablar palabras corrompidas. Ahora toda palabra que salga de mi boca tiene que ser una palabra que edifique a los demás. Y luego sigue diciendo, y habla de ahí, toda amargura, toda ira, toda enojo, maledicencia, dice quitarlo de vosotros y perdonarse unos a otros. Me voy a quitar ese vestuario que tenía antes y me voy a poner el nuevo vestuario. Ahora mi vestuario es perdón, 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 perdón. ¿Se fijan? Esa es la nueva vida y ese es el proceso en el que tú y yo estamos en santificación. Todos los días. Y eso es lo que representa el bautismo. Otro ejemplo, Colosenses 3:13. Colosenses 3:3. Del 13 en adelante. Es muy similar al de Efesios. ¿Lo tienes? Dice, porque habéis muerto. Ahí está otra vez. Nos está diciendo bien claro que ya hemos muerto, ¿verdad? En Cristo Jesús hemos muerto. Déjenme ponerles un ejemplo de la muerte, ¿no? Para que nos quede claro. Un ejemplo que aprendí hace años y me gusta mucho a veces usarlo, de una mujer que en su pasado fue una prostituta. Pero llegó un momento en que conoció a Cristo. Entonces pasaron 3, 4, 5 años ella congregándose en una iglesia y Dios cambió su vida. Entonces un día a los 5 años el pastor dijo, oye, me gustaría que un día testificaras a la gente de lo que Dios hizo en tu vida.
Entonces vino un domingo, un servicio, que ella iba a testificar lo que Dios había hecho en su vida. Pero ese día resulta que llegó un hombre que tenía poco viniendo a la iglesia y que fue su primer cliente en el pasado. Entonces ahí estaba en la iglesia y ¿será o no será? No, sí es. Al final la voy a abordar. Y entonces cuando se acabó la enseñanza de aquella mujer, aquel hombre se acercó a ella y le dijo, ¿te acuerdas de mí? Ella, no. Ah, ¿cómo no te vas a acordar? Yo soy fulano. Y ella dice, no me acuerdo. No, ¿cómo no? Tú eres. Y le dice el nombre. Le dice, no, discúlpame, pero esa mujer de la que tú hablas hace 5 años murió. Porque la mujer que hoy ves es una nueva mujer. Eso es nueva vida, hermanos. Tú has muerto. Y el que ahora vive no es el mismo de antes. Así es. Esa es la nueva vida. Bueno, porque habéis muerto, dice Colosenses, y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aquí está diciendo, cuando Cristo se manifieste, habla del regreso de Cristo. Cuando Cristo venga por segunda vez, ya se va a cumplir lo que es la promesa, espíritu, alma y cuerpo, vamos a ser completamente glorificados, vamos a ser semejantes a Cristo en gloria como Él es, sin pecado, sin tener que estar pensando, ya nada de eso. Aquí es lo que está diciendo. Sigue verso 5, pero mientras, dice el verso 5, pero mientras que llega ese momento que Cristo llegue, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Otra vez, hacer morir. ¿En qué tiempo lo está diciendo? Presente y en una manera activa. Es decir, ¿quién tiene que hacer morir? Cada uno de nosotros. Hacer morir, dice aquí, pues lo terrenal en vosotros, es decir, todos los malos deseos que obran en nuestro cuerpo. Yo tengo la responsabilidad entonces de desarrollar la vida espiritual que depende de mí, haciendo morir todos esos malos deseos que hay en mí, trabajando en ellos, como qué clase de deseos, y aquí te pone ejemplos. Haced pues morir lo terrenal que hay en vosotros. Dice, ¿qué? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales también anduvisteis, es decir, te comportaste, te conduciste, viviste como vivías en ellas, pero ahora luego nos da otra lista, dejad, otra vez, dejad, no solo hacer morir, sino dejar, me corresponde a mí. También vosotros todas estas cosas, ¿qué cosas tenemos que dejar? La ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, pero luego me vuelve a decir, revístete, ponte el nuevo vestido. ¿Cuál es ese nuevo vestido? El cual conforme a la imagen del que lo creó, se va, y luego note, se va renovando. Esta palabra renovando ya nos está hablando de un proceso. Es decir, yo no le puedo exigir a otra persona un cambio como Cristo. No, es un proceso. Sí puedo ver en la persona cambios, estoy viendo que está siendo renovada. ¿Me explico? Se va renovando, dice aquí, hasta el conocimiento pleno. Es decir, que va a llegar un momento en que esa renovación va a llegar a su final. Pero la cosa es irnos renovando. Y el punto en cada uno de nosotros es hacernos la pregunta, ¿qué tanto realmente esa práctica de señal que hicimos de morir al viejo hombre, resucitar a una nueva vida en Cristo para empezar ese proceso de santificación, qué tanto eso es real en cada una de nuestras vidas? ¿Qué tan genuino es? ¿Qué tanto lo aplicas todos los días en tu casa, en la calle, en donde quiera que tú vayas? ¿Qué tanto lo aplicas, verdad? Qué bonito es encontrar casos como por ejemplo aquella hermana que un día compartía, llegaba al aeropuerto a la Ciudad de México
y por ahí en ese aeropuerto le tocó ver a un siervo de Dios muy conocido, un cantante muy conocido, y y ella estaba esperando su vuelo y él estaba ahí parado en un pilar del aeropuerto, y entonces dice que cuando ella estaba ahí de repente surgió una mujer con una minifalda, ese muy bonito cuerpo y todo, dice, y entonces ella estaba viendo, voy a ver al ministro de Dios. Porque dice, todos los hombres no apartaban su mirada de la mujer. Entonces, cuando va llegando la mujer, porque iba a algo muy cerca de donde estaba este hombre para lo de su vuelo, dice que cuando algo que le sorprendió a ella, que él estaba viendo su celular, de repente, al ver a la mujer, lo primero que hace en cuanto la ve este hombre, se voltea, se mueve hacia otro lado y comienza. Y entonces ella dice, ese sí es cristiano. Ese sí es cristiano. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Pero la verdad, en cada detalle se nota nuestra vida espiritual. Porque si nosotros en cada detalle, yo hablo de un ejemplo, pero ¿cuántos ejemplos no hay? ¿Cuántas situaciones no hay en las que todos los días tú y yo enfrentamos y tenemos que mostrar que realmente tenemos una nueva vida en Cristo? Yo te pregunto, ¿cuántos de ustedes les gustaría que sus seres queridos, sus familiares, aquellos que están cerca de ti, cuántos te gustaría que conocieran la nueva vida de Jesús? ¿Te gustaría? ¿Sí o no? Pues muéstrala. Porque a nadie se le va a antojar si no la muestras. ¿Me explico? ¿Cómo antojar la vida en Cristo si nosotros mismos lo que mostramos, si ellos mismos, por ejemplo, un vecino, ¿qué puede decir un vecino? El vecino dice que va a la iglesia y a casa de oración, ahí donde era el cine Azteca, que él va ahí, y él dice, pero todos los días lo oigo que está gritándole a su mujer, y yo soy más tranquilo con la mía, no, mejor ni voy. ¿Qué antojo de vida, hermanos? La nueva vida tiene que mostrarse. Y es responsabilidad de nosotros desarrollar esa nueva vida. Es responsabilidad de nosotros mostrarle la vida al mundo, la vida de Jesús. La vida de Jesús está en ti, está en mí. Así que, mis hermanos, hagamos real este fundamento del bautismo en agua, que realmente esta vida de morir al viejo hombre y vivir una nueva vida sea lo que mostramos a aquellos que están alrededor de nosotros. Principalmente, yo siempre lo digo, comenzando por tu casa. Para mí, yo no tengo mejores testigos de si tengo esa vida o no tengo esa vida que quienes viven y me conocen muy bien, que son mis hijos y lo es mi esposa. Yo puedo, a lo mejor aquí puedo mostrarles una carita de ángel y ustedes, ay, era el pastor, qué buena onda. Pero si estuvieran en mi casa, a lo mejor dirían, ay, ese pastor ni debería estar predicando. ¿Sí me explico? Entonces, yo creo que esto es bien importante. La nueva vida tiene que mostrarse y parta de su casa, de su hogar, hacia todo lo demás. Amén. Que el Señor le bendiga. Cuídese.